Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros Cartago. Espero que os guste. A mí me parece simplemente fascinante. Cuando yo estudiaba historia de pequeñita, bueno, de pequeñita, de adolescente, pues nos contaron Cartago, yo qué sé, de 0,0. Y Cartago simplemente es fascinante porque, no sé, lo mismo que la balanza se inclinó del lado de Roma, era una potencia del Mediterráneo, podía haber sido Cartago. O sea, fueron montones, montones, la luz se me cae, montones de cosas fortuitas que convergieron en un punto, quitando que los romanos son muy pragmáticos. Mi luz esta se me está cayendo todo el rato. Bueno, voy a empezar desde un principio porque realmente Cartago, que hoy es el actual Túnez, pues en un principio fue un sitio, digamos, de exiliados, no fue una colonia como tal. Y mirad lo que tengo, os voy a enseñar antes de empezar Cartago porque me está haciendo cosquilla, quiere bracito. Ay, este es Tritón, tiene 3 días, pero quiere bracito como todos los bebés. Entonces tengo aquí un alien, ya. Bueno, Cartago, a callar. A Cartago no fue una colonia como tal, sino fue una repoblación. Porque, así, por contar un poco a bote pronto, rápido, realmente ellos son fenicios porque traficaban, vendían uno de los primeros tintes conocidos. Hay otros que son el índigo, por eso decimos indoeuropeos, el índigo, que es el de los blue jeans, el de los vaqueros que utilizamos. Y entonces está también el púrpura, que era el de las cañaillas, que se llamaban fénix. Se escribe Phoenix, como la ciudad que hay en Estados Unidos, Phoenix, Arizona. Bueno, pues Phoenix lo llamaban así los griegos, que son realmente los que realizan la historiografía del Mediterráneo, griego, romano, etcétera. Y de hecho, como se llaman los faraones egipcios, no se llamaban así, es como los llamaban los griegos. Todo es un disparate, ¿no? Y entonces a los que, digamos, traficaban, porque eran gente muy emprendedora, los fenicios muy valiosos, con esta púrpura, ellos se tintaban el pelo, tintaban la ropa. ¿Os acordáis de la toga púrpura, la toga pretexta, la toga del valor civil que llevaban los senadores, ¿no? Y bueno, pues era muy apreciada. Entonces los griegos empezaron a llamarle Fénix, o sea, fenicios, pero en realidad ellos se llamaban a sí mismos que eran cananeos. ¿Os acordáis de las bodas de Canaán de la Biblia, no? Cananeos que fueron los que tuvieron el primer abecedario. Hubo otros abecedarios, pero eran complicadísimos. Este realmente es el que da lugar a, digamos, los abecedarios modernos, por decirlo de alguna forma, yo qué sé, el hebreo, el alef, el alfa griego, en fin. Ellos eran gente con una cultura muy avanzada y fueron los que crearon colonias en todo el Mediterráneo. Pero resulta que sus principales clientes, bueno, la ciudad más importante era Biblos. ¿Os acordáis? En la Biblia, Sidón, Tiro. Biblos era, digamos, el núcleo, porque eran, más que ese concepto de Estado, era como si dijéramos una liga, ¿no? Porque lo mismo que nosotros llamamos griego, pero no, eran poleis, la Héliade, ¿no? Eran ligas. Bueno, pues estos fenicios, lo que pasa es que tenían sus principales clientes eran los egipcios, eh, de Imperio Nuevo, etcétera. Pero en el año 1000 aproximadamente, el primer milenio, ya estamos abandonando la edad de bronce y estamos introduciéndonos en la edad de hierro. esa Cambia. Ellos vendían muchísima madera del cedro porque Líbano, que es Canaán, es Líbano. Lo que exportaba mucho era, entre otras, era la madera. Ellos tenían también productos manufacturados y entonces lo que hacía en estas colonias del Mediterráneo tenían una marinería de cabotaje, que significaba que iban costeando. Pues tenían colonias, mi ciudad era una colonia fenicia, después fue griega, después romana, así. Y, y bueno, y lo que hacían era intercambiar, o sea, ellos no querían conquistar. De hecho, la primera ciudad occidental fue Gadir, Cádiz, ¿no? Y entonces lo que solían hacer es que si había una islita fuera,
pues se instalaban en esa islita y como hicieron en Cádiz, que es un istmo, pero en aquella época era una islita, y lo que hacían era, en estas colonias, pues ellos vendían sus productos manufacturados como buenos negociantes, muchos dicen que son los primeros judíos, yo también lo creería y todo. Y entonces ellos compraban, sobre todo buscaban recursos de metales, etcétera, etcétera. Estos fenicios se metieron en el Golfo, en África, también bordearon el Atlántico, llegaron hasta Inglaterra, sobre todo. Niño, calla. Sobre todo las primeras, yo qué sé, la Bretaña francesa, etcétera, etcétera. Y a ver si me lo pongo en un sitio que esté más comodito, más calentito. Este bebé gato con mamá gata. Ay, que se mantenga calentito. De vez en cuando me corre algún líquido, me tengo que duchar. Bueno, pero pasa una cosa, Egipto decae, se arruina, ya los faraones no eran tan poderosos, y lo que pasa es que emerge otro país que del sur de Irak, no sé, del sur o del norte, que son los asirios. Entonces, los asirios, para tener una grandísima expansión, eran muy violentos, ¿eh? Y conquistan. Entonces, entre que esta ciudad no le vende a los egipcios, que eran, digamos, sus principales clientes, todos los productos que tenían que vender, y después que los asirios los conquistan, Biblos, pues lo que pasa es que empieza a tener preponderancia otras ciudades fenicias, como es, por ejemplo, Tiro. Tiro realmente eran como unas islitas, lo que pasa es que en un momento dado tiene un rey, que ahora lo contaré, y esas islitas, os lo contaré un poquito mejor, esas islitas lo que pasa es que la unen. Biblos y Tiro eran ciudades que estaban muy blindadas, como va a pasar también con Cartago. Eran ciudades que se meten en el mar, que tenían aljibe en las casas, que tenían también acceso, después tenían en los alrededores, los hinterland, tenían una agricultura maravillosa, ellos, en fin. Y entonces, a la hora de crear una ciudad, fueron también unos fantásticos ingenieros. ¿Y por qué os digo todas estas cosas tan largas? Bueno, porque en el momento dado, Biblos sustituye a Tiro, pero va a haber un rey que tiene dos hijos, un hijo y una hija. Ella se llama Elisa y el Pigmalión, que le habréis oído esa historia, ¿no? Y muere el rey, deja a los hijos, ella está casada con el sacerdote, que es además poderosísimo, que es un tío suyo, y en un momento dado el hermano, como ella tenía mucho poder, el hermano asesina al marido de la hermana, ya estoy yo aquí con las publicidades, y, y entonces, pues ella, temiendo por su vida, por Pigmalión, que quiere ser rey y despejar el panorama, coge a unos nobles que son adeptos a ella, toma los tesoros de su marido, que temía también por ello, y se marcha a fundar una ciudad. Eso es lo que cuenta la leyenda. Entonces llega, había una ciudad que ya era conocida, se había creado una ciudadcita en el norte de África, una ciudad que está, si sigue Italia para abajo, Sicilia, llega a Túnez, ¿no? Tiene un punto estratégico maravilloso porque es donde, digamos, donde los barcos, lo mismo que Sicilia está en el centro, los españoles vamos mucho a la Burguiba porque es un lugar, Túnez es un lugar de gente maravillosa, buena, y está la Burguiba, que es donde aprendemos árabe. Son gente encantadora. Bueno, y funda la ciudad, pero este señor, digamos, le pagan, pero él dice que no va a vender más allá de lo que es un espacio de tierra. Ellos ya le habían echado el ojo a este punto. El rey que hay allí de los libios dice que no le va a dar más allá de la piel de un buey. Y le da la piel de un buey, pero no cabían ni de pie. Ellos han pasado previamente por Chipre y han tomado 80 chicas vírgenes para este nuevo sitio, para que vayan con los aristócratas y puedan tener hijos, etcétera. Bueno, y le da, ahora os lo contaré un poquito mejor, le da una piel de buey en la cual no cabían ni los que iban de pie. Entonces ellas cortan unos hilos muy finitos y con esa piel de buey, porque ese era el trato que hace con el rey libio, rodea todo un espacio de terreno y como lo hace tan finito como un hilo, pues le da para rodear un espacio de terreno bastante interesante. Y bueno, entonces el rey, fascinado por su belleza, ella era una viuda, y fascinada por lo inteligente que fue esta reina Elisa, con esto que realmente era una exiliada y está digamos, organizando no una colonia, sino una ciudad
porque ellos ya no van a volver atrás. Y entonces le dice que sí, pero con la condición, efectivamente, se va a quedar con ese espacio tan maravilloso, con ese puerto natural, que después ellos van a hacer unas obras de ingeniería espectaculares y que cabían casi 200 barcos trirremes. Y tenían un puerto de guerra y un puerto comercial que comunicaba, digamos, con lo que era el, el, el zoco donde tenían todas las... Ellos eran muy negociantes. Bueno, pues ella la condicionan a que se case con él y ella no se quiere casar. Y entonces organiza una pira grande. Él dice que si no se casa no le va a ceder ese terreno. Organiza una pira grande, le llaman, le ponen el nombre de Dido y bueno, organiza una pira grande y se suicida, se clava un cuchillo y se tira al fuego. Después los romanos lo que pasa es que hacen otra historia totalmente distinta, diciendo que ella ha sido pareja de Eneas, porque Eneas, huyendo de Troya, con su padre al hombro, recala allí y ambos tienen una historia de amor. Pero los dioses, eso es, que haya leído la Eneida, libro 7, que me lo traduje de cabo a rabo, pues aparte que es una historia de Occidente, es la historia de Occidente, a él se le aparecen los dioses y le dice que él está enamorado también, que no puede quedarse allí, que tiene que marchar a la península itálica porque le está guardado, le está reservado a su estirpe el que nazca en Rómulo y Remo, funde la ciudad y sea toda lo que es el imperio de Roma, etc. Y entonces él deja a Dido y ella se suicida. Esa es otra historia. Pero en fin, voy a ver si lo cuento de alguna forma. Después van a ver lo que habréis oído, que son las guerras púnicas, que los voy a contar también. Voy a intentar ser lo más breve posible porque esto es largo, como un día sin pan. Es largo, es bonito, es apasionante, pero sobre todo es que en Oriente, o sea, en Occidente nos han contado, somos europeocentristas, como se diga, eurocentristas, y yo la verdad es que no sabía hasta qué punto Cartago era importantísima. De hecho, ellos eran los dueños del Mediterráneo. En un principio, los romanos y los cartagineses no, ¿cómo diría yo? No chocaban, no tenían fricciones, porque hicieron un tratado del Ebro. Los cartagineses podían llegar hasta el Ebro, la península ibérica, o sea, se distribuyeron las tierras y tenían un enemigo común que era Grecia, los griegos, las poleis. Pero en un momento determinado ambas eran potencias en expansión, lo cual complicó el asunto porque entonces ya ahí sí empezaron las fricciones. Y ahora lo contaré, que da lugar durante 100 años a 3 guerras púnicas que van a decidir cuál de las dos potencias, como pasaron con ingleses y franceses en América, va a decidir en esa balanza quién va a ser el que va a predominar sobre el otro, que fue Roma como... Pero fueron también un cúmulo de casualidades y de buena o mala suerte, porque la guerra hasta el último momento no se han perdido, se han ganado, o sea, y de hecho Aníbal, cualquier militar que se precie, Aníbal era un genio, atravesó con los elefantes los Apeninos en pleno invierno, estaba invicto, atravesó toda la península itálica, pero ellos fueron muy astutos los romanos, porque son muy pragmáticos, y lo que hicieron fue, digamos, bloquearles el abastecimiento en Iberia, en nuestro país, que es el que le abastecía. Lo que hizo fue como cortarle el oxígeno. Entonces él, aunque no podía, las legiones romanas las humilló porque no podían con él, era sencillamente excepcional. Al cortarle el aire, pues llevaba años fuera de casa al no tomar tropas nuevas que le repusieran para poder luchar, en fin. Eso, toda una serie de casualidades afortunadas, desafortunadas, hicieron que lo que posiblemente hubiera sido la historia de Occidente en vez de Roma habría sido Cartago. Simplemente eran excepcionales, de inteligentes, de emprendedores y de buenos ingenieros, etc. Roma previamente, ya os lo contaré otro día, os hablaré de los etruscos, que fue una cultura que se fusionó, sí, se fusionó. Y es lo que conocemos como la historia de Roma. Pero realmente los romanos tienen una cultura que es como dicen los americanos, un patchwork, ¿no? Fueron, mira, los templos griegos, mira, no sé cuánto de los trucos, mira, los cartagineses, no sé qué. Hicieron ahí, pegaron un montón, eran muy inteligentes, pero muy pragmáticos, eran menos artistas. Los cultos y
tal, eran los griegos y la gente interesante también, los cartagineses, pero ellos no tuvieron problemas, incorporaron rápido lo que les gustaba de uno y otro. Bueno, voy a ver si lo cuento de otra manera muchísimo más organizado y espero que os guste. Para entender Cartago, lo que hay que ir primero es a la costa fenicia de las ciudades que son independientes, que son realmente las responsables de la entrada de Cartago en la historia. Cartago no nos la han contado bien en el colegio ni en el instituto. Estas ciudades, se han cortado Grecia y Roma y se acabó lo que se daba. Estas ciudades al este del Líbano, desde el siglo III antes de Cristo, la edad de bronce, yo creo que no sé si es el siglo III o es el tercer milenio, porque el siglo III no puede ser. Debe ser el tercer milenio. Habían comenzado a tener protagonismo porque ellos cambalachean mucho con los egipcios, ellos son como los proveedores de los egipcios. Tenían una joyería, etcétera. Habían empezado a tener protagonismo comercial gracias a la exportación de las materias primas y los productos manufacturados. Ellos cambalacheaban, eran listos como el hambre, como madera de cedro, como os he dicho, cerámica. Es que el Líbano tuvieron que hacer una flota, como le pasó también a los holandeses, porque su tierra realmente, aparte del cedro, no tenían nada, eran como montañas y lo empujaban al mar, ¿no? Y eso le pasó también a los holandeses, las tierras bajas, que tenían una orografía muy, cada 2 por 3 se inundaban, etcétera, los antiguos Doggerland entre Inglaterra y los Países Bajos, ¿no? Entonces eran gente muy emprendedora y lo que hicieron fueron vías comerciales. Bueno, pues esto pasó algo parecido. Bueno, estos fenicios exportaban también el vidrio soplado que dicen que se inventa en ese lugar. Y también, como os he dicho antes, una sustancia que era una caracola, como las cañadillas nuestras, un poquitín más largas, yo pienso, yo creo que son del estilo, lo que hacían es que las dejaban putrefactas, que son los fénix, por eso se escribe Poenix, ¿no? Por eso los griegos les llamaban fénix, fenicios, y estas cañadillas crecían, es que en Andalucía le llamamos cañadillas, crecían en las escolleras de la costa. Estas conchas que se dejan pudrir y producen un color que es el púrpura, pero necesitaban, para un trozo de tierra, mejor necesitaba 30.000 cañadillas, no os creáis, era caro. Pero bueno, ellos lo supieron explotar muy bien los fénix y es apreciadísimo desde la antigüedad como tinte de todo, se tintaban el pelo, tintaban la ropa, etcétera. Tan apreciado es que ellos reciben ese nombre. Las referencias que hay escritas a los fenicios ya está en la Odisea de Homero, en el siglo, la Odisea y se escribió entre el siglo VI o VII antes de Cristo. Durante mucho tiempo se pensó que la Odisea había sido inventada, hasta que, claro, encontraron Troya, Schliemann, a finales del siglo XIX. En la Odisea, siguiendo la narración de Homero, en la Odisea Homero lo que pasa es que habla del fénix, que es la sustancia que usan para teñir la ropa, para teñir la piel, el cabello, de todo. Y, no sé yo, el pelo color púrpura. Bueno, fénix en griego arcaico, de donde deriva la palabra fenicio. Los fenicios, asimismo, no se denominaban fenicios, sino cananeos, como os he contado, y la región donde vivían, que era Canaán. Acordaros de las bodas de Canaán ¿cómo se llama? En la Biblia, que también aparece en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ilustra muchísimo. Fenicio es el nombre que los griegos dan a los vendedores de esta sustancia, el fénix. El apelativo latino, feni, en latín fénix en griego. Puni, me parece que en latín es poeni, se escribe poeni. Y fénix en griego. Púnicos cartagineses emergen en Túnez esos son en el primer milenio. Estamos ya, primer milenio en la edad de hierro, que ya terminó la edad de bronce. Vienen del etnónimo griego, los púnicos. Los fenicios entran en la historia en el segundo milenio antes de Cristo, cuando ya hay ciudades para exportar productos. O sea, cuando pueden cambalachear, cuando el socio prioritario de los fenicios, como os he dicho antes, era el Imperio Medio, y el Imperio Nuevo egipcio, en el Valle del Nilo, ellos eran los proveedores, los fenicios, que necesitan la madera porque los egipcios no tienen mucha madera, tienen, ¿cómo se llama? Papiro, pero no madera.
Bueno, y la principal ciudad, como os he dicho, la que predominaba era Biblos, que aparece, ¿os acordáis en la Biblia que sale en el Antiguo Testamento, Sidón y Tiro, ¿no? Y tenía una muralla muy poderosa. Y bueno, a finales del segundo milenio, antes de nuestra era, before present, que dicen los ingleses, y primer milenio, hay un cambio en el Oriente Medio, y es que los egipcios dejan, después de 3.000 años y casi 300 faraones, pues dejan de tener preponderancia. Entran en crisis en la época tardía y los faraones pues dejan de hacerle encargo a los fenicios, con lo cual Biblos cae. Dejan de ser la potencia del Mediterráneo oriental y no pueden extender sus tentáculos por Siria y Palestina como habían hecho los faraones anteriores en el segundo milenio antes de nuestra era. Tras la decadencia del mundo egipcio, el gran imperio es el asirio, que nace en el norte de Irak y se extiende al norte y al oeste, convirtiéndose en la nueva potencia que se expande, en la gran potencia de principios del siglo I. Hay un cambio de coyuntura totalmente. En el primer milenio están los asirios, que eran muy, muy agresivos y muy crueles. Ya estamos en los inicios de la Edad de Hierro, coincidiendo con la caída de la influencia egipcia. La ciudad de Biblos cae en decadencia y coincidiendo con el acceso asirio, otra ciudad fenicia que va a ser Tiro, de la que os he contado, de Elisa y su hermano, comienza su gran esplendor. La ciudad de Tiro, lo que pasa es que se levanta sobre una serie de islas, que después va a haber un rey, que os lo contaré, que va a hacer unos trabajos de infraestructura maravillosos, y lo que hace es que une las islas, pero las blinda muy bien, porque con una muralla, y a su vez tenían muchos aljibes, eran muy autosuficientes, y después el mar les servía de foso y era bastante inexpugnable. En el siglo X antes de nuestra era, el rey Hiram, que es el que hizo muchísima infraestructura, que vive entre el 970 y 936 antes de nuestra era, se le atribuyen las obras de infraestructura de Tiro, como os he dicho, la construcción del templo de Belcar, la unión de las dos islas, que hasta entonces esta es el centro, el núcleo de las ciudades fenicias, que van a crear otras colonias fenicias, por decirlo de alguna forma, y que entonces el archipiélago, y que él une una isla con la otra. Hace muchísimas obras. Fue un ingeniero maravilloso. Hace un amurallamiento muy bueno también de una ciudad, la creación del puerto en el en el extremo de Tiro, y es ahora cuando Tiro supera el conjunto de urbes fenicias. Hiram es célebre por la alianza que suscribe con el rey Salomón, Eshlomón, que dicen los hebreos. El rey Salomón, al que le envía asistencia técnica de madera de Líbano para que haga su templo, el templo del rey Salomón, que nunca han encontrado nada. También es verdad que está en la roca ahora mismo, en su vestisco, y como para excavar allí, y en la época que estamos en la coyuntura, para que erija su templo y le entrega a Hiram las ciudades en la zona de Galilea para que extienda su dominio hasta el lago Tiberíades. En el mar de Galilea, como os he dicho, es curioso porque eran coetáneos, eran contemporáneos. Ambos hacen una alianza comercial para llevar a cabo empresas comerciales conjuntas en el Mar Rojo. Ahora, en el siglo X, Tiro es la más importante de las ciudades fenicias y un estado que supera los límites de lo que es la región de Canaán. Entonces lo que hacen es expandirse. En el siglo más tarde, en el siglo IX, durante el reinado de Itocal o Itobal, algo así, Isobal primero de Tiro, tengo que leerlo, del 887 al 856. Tengo una chuletilla que, como soy torpe, de vez en cuando se me borra o se me va. Y es cuando los fenicios, en busca de nuevos mercados y materias primas para atender a la grandísima demanda que tiene, buscan sobre todo metales. Y si fueran metales preciosos, todavía mejor. Pero bueno, el estaño se cotiza muchísimo, el hierro es caro en esta época, yo qué sé, el oro, van a la zona de Huelva, Río Tinto y tal. Bueno, ellos tienen sus propias necesidades, como también los cereales, salazones. Crean en estas comunidades, en estas colonias, como mi ciudad, que después lo retoman los romanos,
fabriquillas de salazones, así como las crecientes demandas asirias cuando comienza su expansión por el Mediterráneo. Bueno, lideradas por Tiro, es que me parece que Biblos fue también me parece que fue conquistada por Nabucodonosor II, no me hagáis caso, lo tengo que mirar. Lideradas por porque no me acuerdo, lideradas por Tiro, se crean colonias para el Mediterráneo, se crean colonias en Chipre, en la costa septentrional de África, en la zona de Túnez, Sicilia y en la península ibérica, of course. Bueno, es probable que sea en este momento, a mediados del siglo IX, antes de nuestra era, cuando los fenicios fundan, porque mirad, esto son hipótesis, la primera colonia en lo que hoy es Túnez, o sea, aproximadamente en el 900 y antes de nuestra era. Hoy sería hace 3000 años. Se ubica en las costas de Túnez, que ofrece unos puertos muy resguardados a los barcos en la desembocadura de un río con tierras de aluvión muy fértiles que después ellos van a cultivar, van a ser, de hecho los tratados que tienen los romanos los cogen y los publican, y eso que estuvieron de guerra continua, porque eran unos agricultores maravillosos, eran muy, muy trabajadores, muy emprendedores. Roma los aplasta porque sabe que se están levantando otra vez y que van a ir para arriba, los aplasta, los borra del mapa, los deja como ceniza. Bueno, es la primera ciudad de la Útica, que es una primera colonia dependiente de Tiro. Se crea esta colonia fundada por ciudadanos de allí para empezar a controlar lo que es esa. Porque ellos, claro, los fenicios controlaban mucho el Mediterráneo oriental, pero el reto era, digamos, controlar el occidental también. Porque la zona esta donde está Túnez se controla muy bien la navegación del Mediterráneo, los que están en el centro, y acceden a las materias primas que venden las costas de esa zona, el Mediterráneo, que eran muy prósperas, y a su vez lo que hacen es cambalachear, intercambian con trueques los productos manufacturados de los fenicios. A finales del siglo IX se produce una disputa de carácter sucesorio, que os he contado, pero que os voy a volver a repetir porque ahí está una ópera de Dido, porque después Eneas baja al submundo y ella está despechada con él, no quiere ni verlo ni saludarlo. ¿Cómo se llama? Donde está Caronte, el barquero. Después todo esto lo retoma también Dante. ¿Cómo se llama? La laguna Estigia. Y el perro que estaba en la puerta, el perro cancerbero con las 3 cabezas. Uy, esas cosas, cuando tenía 14 años, me tenían fascinada. Bueno, hay una disputa de carácter sucesorio. Vamos lo que vamos, que si no me distraigo. Y a la muerte del rey de Tiro, pues le suceden sus 2 hijos, que son Elisa y Pigmalión. Entonces, pues ahí, mala cosa, porque rey hay uno, no dos. Bueno, los de Esparta tenían 2. Y Elisa está casada con su tío, que es un sacerdote que os he contado que era poderosísimo, que se llamaba Kerbas. Ya sabéis que con la iglesia hemos topado. Siempre los sacerdotes han tenido mucho poder. Unos tienen, digamos, el poder temporal y otros el intemporal. Pero ambos están llamados a entenderse. Akerbas era el sacerdote de Belcar, que era el dios patrono de la ciudad de Tiro. Tras la muerte del rey, decide dejar el reino a los 2 hermanos, era un padre bondadoso, pero cuando muere hay una revuelta que aparta del poder a Elisa y su marido y entrega el poder solo, una revuelta popular, a Pigmalión. Y Pigmalión se deja querer y fomenta que esto los quiten del mapa. Asesina al marido y ella teme por su vida y se va. Bueno, como resultado, la relación entre hermanos se enrarece y el contexto de esta disputa, a Kerba lo que pasa es que es asesinado y Elisa queda viuda. Ella toma unos tesoros, él tenía unos tesoros, era riquísimo. Elisa ofrece un último sacrificio al dios y con un grupo de aristócratas y sacerdotes lo que hace, que ven todos peligrar su vida, lo que hace es que huyen apresuradamente de la ciudad. Y este grupo lo que pasa es que recala en Chipre tomando 80 doncellas para dedicarlas a la Constitución Sagrada y recoge a otro puñado de locales para ir a colonizar una tierra nueva, pero esto no sería una colonia, como os he dicho, sino una ciudad de exiliados y además muy laboriosa y muy emprendedores. Abandonan la isla de Chipre y se dirigen a las costas septentrionales de Túnez,
a las inmediaciones de la colonia de Útica, que ya existía. En la Útica los recibe bien, pero allí no se pueden quedar habiendo escapado de Tiro, porque Útica era una colonia de Tiro, por el conflicto de carácter dinástico, y la reina Elisa decide tomar contacto con los autóctonos del lugar, a los cuales le ofrece dinero para comprar unas tierras y ubicarse allí todos los que iban, ¿no? Y que las fuentes griegas dan el nombre de libios, pero bueno, los griegos también le llamaban libios a muchísima gente, que dan este nombre a la mayor parte de la gente del norte de África. Los reciben sin problema a los exiliados, pero que van en sus trirremes. Pero son ellos los que le dan a la reina, o sea, esta gente, los libios, le dan a la reina Elisa, le ponen el nombre de Dido, que se traduce como la errante o la vagabunda, que en Occidente es conocido la historia de Dido. Bueno, Elisa funda la ciudad de Cartago, que significa Cart Hadash, que es la ciudad nueva. Y yo digo que cuando aquí fundan Cartagena, aquí al lado de mi ciudad, Cartago Nova, entonces la ciudad nueva nueva. Bueno, le dan la opción de asentarse en nuestro nuevo territorio, pero con una condición de que impone el rey, y es que tendrán que tener el territorio que quede dentro de una piel de buey. Pero aunque es la piel de buey es chiquitita, aunque no parece muy extenso, ni siquiera creían que todo de pie iban a... Las tutas reinas lo que hacen son hilos muy finitos, y con eso lo que hace es un nudo gigantesco del territorio que querían, al cortar la piel de buey en tiras finísimas. Y cuando hubo hecho eso, le manda a disponer en círculo en una colina que rodeaba las tierras de Hinterland junto al Golfo de Tiro, y mediante esa estrategia lo que pasa es que la reina Dido se hace un enclave privilegiado, que es Cartago. Carthage, la ciudad nueva. Cartago es muy distinta al resto de colonias fenicias del Mediterráneo, no tiene nada que ver, es esplendorosa. Quizá ya es diferente en el momento de su fundación, posiblemente, porque es la única que tiene sus propias tradiciones marcadas y con costumbres propias, totalmente diferentes de Tiro, aunque todos son fenicios que proceden de Tiro. Colonias como Gadir, que era Cádiz, también fundado por Tiro, o Útica, fundado poco antes, que son intereses comerciales al servicio de la metrópoli totalmente. En cambio, Cartago no. Cartago emerge como una ciudad nueva que no está al servicio de nadie, es una metrópoli en sí misma que no se debe vasallaje a nadie, y nace ya con una idea de simbolizar algo nuevo, una nueva independencia, como su propio nombre indica, de ciudad nueva. Bueno, comienza para Dido y la aristocracia. Por terminar con la historia de Dido, cuando el rey libio ve una mujer tan inteligente, se queda fascinada con ella y le dice que para que su reino no esté fragmentado, ella se tiene que casar con él. Ella lo ve un bárbaro porque ella venía, digamos, de un reino muy sofisticado, muy refinado, y no le apetece para nada tener ese señor de marido. Y bueno, él le dice que como no se case no hay trato. Y entonces lo que hace, no sé si ella el trato, y entonces lo que hace ella es, estoy tocando, a ver dónde está mi gato. Bueno, porque él quiere integrar ese dominio a su reino. Entonces, al negarse Dido, redondo casarse con él, y al perder la independencia de la colonia recién creada de Cartago, es cuando las presiones del rey siguen siendo cada vez más grandes, y entonces ella, Dido, lo que prefiere es suicidarse arrojándose a una pira ardiendo, pero primero se clava una espada. Esa forma de inmolarse recuerda un poco las que se hacen en las fundaciones de las ciudades. Entonces no sabemos si esto es una historia un poco science fiction, ¿sabes? Inventada para darle así como una magnificencia a la creación de la ciudad. No sabemos si es real o mentira. Bueno, y puede que sea un invento para crear la leyenda de la fundación de la ciudad. Bueno, la fundación primitiva con el sacrificio en el fuego, ¿no? De cómo ocurre de que la causa de la muerte de la reina tienen, bueno, hay otras versiones, ¿no? La recién fundada ciudad de Cartago, lo que pasa es que nace de estas circunstancias
que no es fundada por colonos, sino por exiliados, que es un matiz totalmente diferente de la ciudad de Tiro, que tiene que salir tonto el último porque si no los matan a finales del siglo IX. Y eso sí que se ha contrastado porque hay análisis históricos, no sé si de los babilonios o los asirios, en fin, que se han encontrado restos en el yacimiento de Cartago y me parece que con el carbono 14 se han constatado que sí, y puede atenerse a la realidad. Cartago nace realmente como fundada por un emplazamiento extraordinario, es un puerto natural, está ubicada en el Golfo de Túnez, al norte de Túnez, y está en bisagra, en la mitad del mar Mediterráneo. Túnez es un lugar muy pacífico. Los italianos siempre han tenido allí urbanizaciones que construían porque es un lugar muy agradable y los españoles trabajan allí bastante en la universidad, etcétera. Es un lugar recomendable. Bueno, hay una zona, se vive bien, se come bien y no es cara. Hay una zona de Túnez donde, bueno, en esta zona lo que pasa es que se estrecha y se puede controlar la navegación total del Mediterráneo. Cartago fue fundada en el Golfo de Túnez, está rodeada de un hinterland, que os lo he contado, muy fértil, enorme, campos de cereal, de campos de olivos. Sabemos que los cartagineses realmente exportan todos estos productos, exportan también la oliva. Ellos tienen unos olivos buenísimos. Son tan buenos agricultores que los mismos romanos, como os he contado, a pesar de las hostilidades, porque tuvieron 3 guerras. Y realmente la tercera sí, pero la primera y la segunda no estuvieron claras, ¿eh? No hubo ganadores, ¿no? Porque uno hacía una cosa, el otro hacía otra y tal. La tercera sí. Bueno, la tercera lo redujeron a ceniza, porque estaban viendo que se levantaban otra vez, que son gente muy valiosa. Bueno, ellos, los romanos, mandan traducir tratados de agricultura cartagineses por lo valiosos que son. Además, Cartago se ubica en una península rodeada de agua salada, está totalmente blindada por todas partes, tiene una obra de ingeniería bestial, su puerto, tiene un componente estratégico envidiable. El parecido al perfil de Tiro no es casual, es una península bien rodeada de tierra de cultivo, rodeada de mar, que la hace muy defendible frente a posibles enemigos. La acrópolis de Birsa, me acuerdo de Bursa en Turquía. Birsa significa buey en griego, hace referencia a cómo emerge la ciudad de Cartago. Bueno, tiene 2 lagunas de agua salada, abastecimiento de agua dulce, ríos, canales, aljibes y yo qué sé, hace que estas casas además tienen un sistema de alcantarillado. Yo os he dicho que son muy buenos ingenieros. Hace que tengan canalizaciones, aljibes para acumular agua de lluvia. Es una ciudad península amurallada, muy bien amurallada, es absolutamente inexpugnable. Una península que está bien abastecida de agua dulce, con un puerto excelente, rodeada de riquísimas tierras, un punto estratégico excepcional en el Mediterráneo. Y la ciudad de Cartago lo que pasa es que prospera en poco tiempo, con gente muy emprendedora. En el siglo VII a.C. lo que pasa es que experimenta un desarrollo totalmente descomunal, se acaba convirtiendo en un imperio. Ya una época más avanzada viene una urbe que tenía 200.000 personas. Estamos hablando en el primer milenio antes de nuestra era. Eso es descomunal, porque tiene que estar muy abastecida y con una obra de ingeniería buena para que toda esa ciudad, en fin, no tengan enfermedades, etc. 200.000 personas, que es una cifra totalmente elevada para ser el primer milenio de nuestra era, antes de nuestra era. El poder de la ciudad de Cartago depende totalmente del poder estratégico en el Mediterráneo, de su capacidad para comercializar con los productos agrícolas que ellos producen y su capacidad para importar metales y enriquecerse a través del comercio y del control de las diferentes costas. Para ello lo que pasa es que necesita de una grandísima flota que tiene, y los romanos luego cuentan que su flota es más de 200 barcos, los 200 trirremes, porque además es muy curioso porque tienen un puerto comercial, son como en círculo, y después tiene como escondido detrás de ese puerto comercial otra zona que es la zona de los 200 trirremes de guerra, que era, digamos, estaba oculto, un poco oculto a los ojos, y entonces allí tienen zonas, digamos, de construcción, de reparación, etc. Y allí cuentan los romanos las crónicas que tenían
tenían 200 trirremes, siempre preparadas para la batalla y excelentes puestos, eran unos marineros increíbles, y excelentes puestos para almacenar, reparar, cargar, descargar lo que eran las mercancías, porque eran comerciantes maravillosos. Los puertos de Cartago son tan espectaculares que en la antigüedad al piano ya lo describe, lo voy a leer. Los puertos comunican entre sí y a ellos se entran desde alta mar por un paso de 70 pies de ancho, cerrado por una cadena de hierro. La primera dársena acoge a las naves mercantes y contiene amarras de toda clase. En medio de la dársena interior hay un islote. Tanto islote como de la dársena están surcados de grandes escolleras. En estas escolleras existían fondeaderos para 220 naves y otros tantos almacenes para los aparejos y los trirremes. Los trirremes hacían cabotaje, como os he dicho, o sea, iban costeando. En el islote, el Mediterráneo no es el Atlántico, el Mediterráneo es como una charca más tranquila. En el islote se elige eran como unos círculos y en medio islotes. En el islote se erige un pabellón para el y alrededor la ciudad y alrededor el Hinterland. En el islote se elige un pabellón para el navarca, desde donde el trompeta debe dar la señal. El heraldo las órdenes y el navarca lo controla todo. Ese debía ser el controlador aéreo, pero en versión controlador marítimo. Los fondeaderos no son del todo visibles al llegar, ni siquiera para las naves mercantes. Son muy inteligentes porque la zona de los barcos de guerra la tienen protegida a la vista, puesto que estaban rodeados de un doble muro con puertas que permitían el paso de los mercaderes de la primera dársena a la ciudad sin atravesar los fondeaderos. Bueno, lo que pasa es que cuando se hacen las primeras expediciones arqueológicas no tienen éxito. Entonces, poco menos que dicen que todo esto se lo han inventado, pero después con el tiempo sí que tienen éxito y se hace el carbono 14, etc. Y bueno, pero se hacen nuevas prospecciones que han revelado que sí, que todos estos historiografía que se desarrolla, todas estas descripciones de los escritores clásicos, pues sí, se adaptan a lo que fue. Que esa laguna ubicada al lado del mar se corresponde totalmente con lo que fue la realidad, el excepcional puerto de Cartago que impresionaron a los romanos del 200 años de nuestra era. Todo está encajonado en las murallas de Cartago, 200.000 habitantes. Al exterior hay 2 torreones que protegen el puerto de los mercaderes, de ahí las descargas de sus mercancías y las llevan al mercado de la ciudad. Hay otros 2 torreones, como os he dicho, en el segundo recinto del puerto semicircular, más ocultos que estarían, yo alucino, qué intervención hicieron en el puerto, que ya era un puerto natural, ¿no? Pero encima lo mejoraron, que entrarían a los amarraderos de la tropa de guerra, que claro, para ellos era la defensa y además la forma de expandirse. En esta especie de isla artificial hay 30 dársenas con capacidad para 30 trirremes para ser carenadas, a la vez varadas o simplemente almacenados estos trirremes. Trirremes eran unos barquitos en invierno. Ellos lo que pasa es que cuando entraban en guerra, lo que pasa es que, como la película de Ben-Hur, iban como más deprisa, tambor ahí, entonces se empotraban sus barcos que tenían un diseño especial que luego les copiaron los romanos y destruían el barco enemigo, ¿no? Remaban a toda vela y así agredían. Pero los romanos, que tenían legiones buenas, lo que hacían es que inventaron, como claro, ellos en el mar no eran tan buenos marineros, inventaron una especie de pasarela, como si fuera una escalera, pero más... Y entonces cuando llegaban los barcos fenicios, les copiaron los barcos también y ponían esa pasarela y por ahí subían las legiones romanas y la única forma que tenían de pararle los pies a los cartagineses, si no, no hubieran podido con ellos, porque las legiones romanas estaban bien entrenadas. Bueno, han descubierto, continuamos, han descubierto otras 140 dársenas que también permitían reparar, carenar y tener a punto las naves y en total en el puerto unos 180 trirremes de guerra listas para combate en cualquier momento, que no distan del número de la descripción de las fuentes que os he leído. Junto al puerto de Cartago lo que pasa es que a las afueras de la ciudad los arqueólogos lo que pasa es que han encontrado uno de los yacimientos más comprometidos de esta situación. En las inmediaciones lo que pasa, se han encontrado el famoso Tofer de Salambó. ¿Os acordáis del libro de ¿cómo se llama? No me acuerdo. Salambó, ay. Bueno, ya me acordaré. Para hablar, un escritor francés, Gustave Flaubert, escribió Salambó, está basado precisamente ahí. Para hablar de él hay que remitirse a Baal-Hamon, que es la principal divinidad de Cartago. Claro,
Pero mira, lo mismo que los españoles con la leyenda negra contaron de nosotros barbaridades, que éramos unos brutos o tal, que después, porque claro, eran otras potencias que querían expandirse y nosotros, pues lo mismo en Cartago, los romanos y los griegos dijeron que eran unos brutos que cogían y mataban a los niños, que los tiraban al fuego y cosas así. Después se ha visto que no es así. Bueno, entonces el Tofer es un sitio donde hay muchísimas tumbas de niños que decían que se le ofrecían a los dioses. Y después, pues se ha visto que no. Bueno, Cartago no es una colonia como las demás, sino de exiliados, que tenían conciencia de que eran vulnerables, de que nunca volverían a casa. Y lo que hacen es que protagonizan un nuevo comienzo de lo que va a ser esta nueva ciudad. Los dioses que se encuentran en Tiro no parecen tener una gran presencia en Cartago. Allí las principales divinidades son el Banjamón y el señor que arde o quema, el señor del altar, de los perfumes o el altar ardiente, y se relaciona muchísimo con el fuego. La otra divinidad de Cartago es Tanit, que es el equivalente a Astarte, Fenicia, o Afrodita, que tiene una simbología que casi ¿cómo se llama? Lindalo de Almería, yo creo que va por ahí, diosa del amor y de la guerra. A veces se presenta, a veces con la cabeza de animal felino, aunque la forma se representa la más habitual a la diosa patrona de Cartago es con el símbolo de Tanit, un símbolo que se encuentra por todos lados. Allí donde hay cartagineses está este símbolo de esta diosa. Es una representación esquematizada. Ya os digo que el Indalo de Almería tiene muchísimas parecidos. No me extrañaría, una diosa que nosotros fuimos colonia de ellos. Está también en Palestina, es una representación esquematizada propia de una diosa que está mostrando su cuerpo con los brazos abiertos. Es un símbolo de poder con la naturaleza, ¿no? De esplendor. Bueno, el Tofet en Cartago, que está al lado del puerto, se encuentran estelas funerarias dedicadas a Baal, Jamón y Tanit. Muchos símbolos de Tanit y debajo las tumbas de niños muy pequeñitos, de corta edad y de animales también pequeñitos. Entonces eso es lo que decían los griegos y los romanos, que eran unos bárbaros que mataban a los niños y se los ofrecían, los tiraban al fuego, ¿no? Hay un cementerio de niños que no es nada excepcional en la antigüedad. En esta época lo que pasa es que estamos en la edad de hierro ya, en el primer milenio, es cuando se muere un niño pequeño, no lo llevan al cementerio, es bastante habitual en todos sitios, no lo llevan al cementerio de la comunidad porque no ha crecido. Un nene que ha nacido en el parto, ha nacido muerto, pues lo entierran en un lugar específico. Lo entierran en casa porque piensa que esos infantes que aún no han superado los ritos del paso a la edad adulta, que la sociedad puede enterrarse en casa, no en la metrópoli de ciudades, porque no eran ciudadanos de pleno derecho de la ciudad. Entonces es posible que sea un cementerio específico dedicado a los niños, pero en las urnas también hay pequeños animalitos sacrificados en honor a estos bebés que han muerto, niños de diferente edad, muy pequeñitos todos, y aparecen referencias de este lugar en el Antiguo Testamento, en Reyes 10, que dice, ya estamos aquí. Profanó el Tofet de Benjimón para que nadie pasase a su hijo o su hija por el fuego en honor de Moloch. Jeremías. No, eso es de Reyes. Ahora Jeremías dice, si los hijos de Judá han hecho lo que desagradaba a mis ojos, dice el Señor, han construido los lugares de culto del Tofet en el valle de Benjimón para quemar a sus hijos, sus hijas en el fuego, cosa que yo no les ordené ni se me ocurrió jamás. Por eso, esto es la Biblia, ¿eh? Por eso vienen días, dice el Señor, en los que no se dirán más Tofet ni valle Ben Jimón, sino valle de la matanza. Ya lo pusieron de bruto y no, de eso nada, todo parecido con la realidad es mera coincidencia, pero difama que algo queda. Tanto el Antiguo Testamento como la fuente grecorromana describen un sacrificio humano de la peor índice que puede ocurrir, que lanzar niños al fuego. Durante mucho tiempo lo que pasa es que ese cementerio de infantil fue producto de la imaginación, de la barbarie, donde los huesos, después de los sacrificios, depositaban urnas y se ponían estelas dedicadas a Benjamón y Tanit. Esto revela que los cartagineses eran un pueblo bárbaro que horrorizaba a sus vecinos porque mataban a sus propios hijos pequeños. Pero hace ya
que los expertos, los arqueólogos, decidieron investigarlo y os vais a sorprender. Y señalan que estas referencias al sacrificio de niños no aparecen nunca en fuentes cartaginesas. Ellos no se describen a sí mismos matando niños, sus hijos pequeños, pero sí en fuentes grecorromanas y hebreas que los ponen a bajar, los ponen a caldo. Es totalmente inventado, porque en 2010 se hizo un análisis para saber la edad que tienen estos niños en el momento de su muerte. Entonces analizan 540 niños, que son muchos, que son una muestra bastante importante para que no fuera parcial el resultado ni la opinión. Más de 124 de esos niños habían muerto antes de nacer y que 79 y 87 han muerto o bien en el parto o como consecuencia del parto. No habían sacrificado ni tirado el fuego a nadie. Así, la mayoría de los niños del Tofet son niños que nacen ya muertos o que mueren, ¿cómo se llama? De muertes súbitas que llaman. Como consecuencia, es una cosa misteriosa incluso hoy día, como consecuencia del parto. Y porque a los humanos se nos desarrolla en la evolución mucho el cráneo por el consumo ¿cómo se dice?, de proteínas, pero sin embargo a las mujeres la pelvis no se usa. Entonces, la salida por ahí es complicada algunas veces, con lo que es imposible que se somete a muchísimo estrés a los niños, que no hay sacrificio ninguno, porque dos cosas a la vez no puede estar de parto y puede estar sacrificando al niño, es bastante complicado. Los niños mueren de forma natural y son enterrados bajo la protección de Baal, Jamón y Tanit. Y entonces les dan sacrificio a animalitos pequeñitos, jovencillos, porque es como una ofrenda a esa criatura pues que no ha prosperado. Cartago es fundada a finales del siglo IX, todo lo contrario, son tumbas que están llenas de sensibilidad. Cartago la fundan a finales del siglo IX y comienza a desarrollarse a lo largo del siglo VIII, en el siglo VII, cuando realmente Cartago está creciendo con una progresión bestial en el norte de África. Los asirios conquistan Tiro y el resto de ciudades fenicias. Estas conquistas de ciudades fenicias que se realiza a finales del siglo VII, hay una nueva conquista de Tiro por el rey babilonio Nabucodonosor II, como os he contado, después de haber sido sometida por los sirios primero y después de haber sido conquistada realmente tras un asedio de 13 años por Nabucodonosor. Después de la ciudad de Tiro, la gran dueña del Mediterráneo va a ser sustituida, entra en decadencia y es lo que dice Ezequiel, dice, cuando te hayas convertido en ciudad arruinada, es que hay que ver, hay que ver con Ezequiel. Cuando te hayas convertido en ciudad arruinada como las ciudades que ya no se habitan, cuando hayas hecho subir el abismo contra ti, el abismo y te cubran las grandes aguas, te hundiré con lo que han descendido a la fosa, hacia la fosa de antaño, y te haré habitar en los países subterráneos, entre las ruinas eternas, con los descendidos a la fosa, a fin de que no vuelvas a ser restablecida en el país de los vivientes. Te haré objeto de espanto y ya no existirás más. Serás buscada y no serás hallada. El Ezequiel, vaya piquito que tenía de lo bueno. Bueno, Tiro abandona su imperio colonial. ¿Y qué hacen los demás? Tiro abandona su imperio colonial, funda las colonias del Mediterráneo y a raíz de la conquista lo que pasa es que se retira de sus posiciones. ¿Qué es lo que hacen los demás? Pues si no lo quieres tú, lo quiero yo. En un contexto de grandes intercambios comerciales, cuando sus principales protagonistas se retiran, otros ocupan rápidamente su lugar porque aquello era una bicoca. ¿Y quiénes son estos? Los más preparados para ocupar el espacio vacío que deja Tiro en el siglo VI son nuestros amigos los cartagineses. Bueno, Cartago lo que pasa es que ya había ocupado la parte norte de lo que hoy es Túnez, de toda esa rica zona agrícola, funda la colonia de Usus, que es Ibiza. Ocupa el lugar de los fenicios en la península ibérica, ocupa el lugar de los fenicios en Cerdeña y restablece nuevos asentamientos y ocupa la isla de Córcega, también ocupa parte de Sicilia, erigiendo lo que es Talasocracia. Talos, o sea, el imperio del mar, ¿no? El Mediterráneo oriental. Lo que pasa es que se expande también hacia lo occidental. El problema de los cartagineses en el siglo VII, VI es que hay otra civilización que se está expandiendo
a velocidad de vértigo y está en su esplendor, y también tiene una profunda vocación marinera y comercial, son los helenos. Y ya han colonizado en el siglo VIII-VII el Mar Negro, ya están intentando penetrar en el Mediterráneo occidental, fundando colonias en el sur de Italia, fundando también colonias en Sicilia. Sicilia era el centro del Mediterráneo, Ampuria, y en el momento en que los cartagineses irrumpen en el Mediterráneo occidental, en el lugar dejado por los fenicios, los griegos, a la carrera, lo que hacen es que tratan de aprovechar totalmente la coyuntura y ocupan ese hueco. Los griegos y cartagineses lo que pasa es que irrumpen a la vez, compitiendo porque ocupan más terreno de los antiguos fenicios, más terreno libre que han dejado los fenicios. La líder de los griegos es Siracusa, que también sabéis que Sicilia era Asia Menor, que también puede competir con Cartago, porque también tiene un punto estratégico tremendo. También otra ciudad peninsular en la costa oriental es la de Sicilia. En el siglo V antes de nuestra era, y durante griegos y cartagineses, lo que pasa es que estuvieron atizándose unos a otros por ver quién se quedaba con ese legado tan maravilloso fenicio. por el control del Mediterráneo, que son una bicoca, el Mediterráneo occidental, y sobre todo quién se quedaba con el control de la isla de Sicilia, que era increíble, que estaba en el centro del Mediterráneo, absolutamente. Bueno, 200 años, 7 guerras y enfrentamientos constantes, que para el siglo III, que termina con el control cartaginés de Sicilia y su expansión por el Mediterráneo, parece que están llamados a ser los dueños del Mare Nostrum, ¿no? Pero en ese momento es el que determina la última guerra con los griegos, se presenta una nueva, ¿cómo se dice?, potencia en expansión, contendiente, que también entra aquí al juego, que hasta ese momento, que llega hasta el estrecho de Mesina, y que les separan apenas unos pocos kilómetros de las posiciones de Cartago en Sicilia. Emerge un nuevo rival poderoso, Roma. Hasta ese momento, Roma y Cartago habían firmado, como os he dicho, numerosos tratados donde se reparten el pastel del Mediterráneo occidental, sus áreas de influencia, para no colisionar. Incluso se han ayudado los cartagineses en la guerra de los romanos contra los griegos, o los romanos a los cartagineses cuando el enemigo común era Grecia. Pero los intereses, realmente Grecia no existía nunca, las polei, pero los intereses realmente comienzan a solaparse y entran en colisión en el estrecho de Mesina. Ahí te quiero ver. Ahí se decidieron muchas cosas. Roma y Cartago, lo que pasa es que se acaban de convertir en rivales justo en el momento en el que hay unos mercenarios que son asesinos, los mamertinos, que se apoderan totalmente de la ciudad estratégica de Mesina, a sangre y fuego, a todos sus ciudadanos los convierten en esclavos, una cosa horrible. Y lo que pasa es que cartagineses y romanos lo ven como una oportunidad de tomar posiciones en la región. Los mamertinos, lo que pasa es que, como sabían el pique que había entre los dos, pues a los dos le ofrecen a ver quién le paga mejor. Al final salen trasquilados. Los mamertinos, dueños del enclave de Mesina, lo que pasa tan importante, piden ayuda a la vez a Roma y a Cartago y al senador romano y cartaginés. Y se le plantea un dilema imposible de resolver a ambos, porque tanto Roma como Cartago no querían entrar en colisión. Si ayudamos a los mamertinos, ganaremos un enclave decisivo como Mesina, pero estaremos ayudando a un grupo de criminales y nos estaremos colocando delante bien de Roma o bien de Cartago. La decisión, los otros estaban viendo a ver quién le daba más panoja. La decisión que toman los cartagineses la toman los romanos, es quien va a tomar el destino del Mediterráneo, de la Europa occidental y del continente. A principios del siglo III, a pesar de sus igualados enfrentamientos con los griegos, Cartago lo que pasa es que domina el Mediterráneo, gran parte de las costas del Tirreno y del Mediterráneo occidental. Pero lo que pasa es que mientras surge un nuevo rival, Roma, que no estaba escrito que pasara, pero además Roma tiene una expansión rápida también. Los romanos, lo que pasa es que aprovechan las guerras de los cartagineses con los griegos y los problemas de los griegos del sur de la península itálica y de Sicilia, y se expanden desde su Lacio original. Estaban los
etruscos y los del Lacio, ¿no? Que al final son una misma cosa. Os lo contaré también los etruscos, y originar por la península itálica conquistando las colonias griegas y llegando hasta el estrecho de Messina en el siglo III. Roma y Cartago nunca han sido enemigos hasta ese momento, como os he dicho. Ambos han tenido a los griegos como enemigo común, pero ahora Roma se acerca peligrosamente a los dominios de una Cartago en expansión y está por ver quién va a convertir a quién va a dominar a quién se va a hacer dueño del Mediterráneo occidental, sobre todo, sus respectivas áreas, lo que pasa de influencia, comienzan a solaparse y eso es peligrosísimo porque son dos potencias que tienen unas progresiones muy grandes y están en expansión. Y indudablemente entran en colisión en el estrecho de Messina, como os he dicho. Es cuando llega a Roma una embajada muy dudosa de los mercenarios mamertinos que os he dicho, que han estado a las órdenes de los griegos de Siracusa y se apoderan de la estratégica ciudad de Messina y crean una especie de estado pirata entre medio y cartagineses y romanos lo ven idóneo para tomar posiciones para la región, para hacerse dueños de la región. Envían una embajada a Roma, como os he dicho, pidiendo ayuda y otra a Cartago pidiendo ayuda también. Tiene sentido, Roma y Cartago han estado atacando a los griegos, ahora los griegos atacan a los mamertinos y los enemigos de ese mi enemigo, amigos míos, son Cartago, la embajada mamertina es bien recibida y Cartago lo que hace lleva 300 años pegándose con los griegos por el control de Sicilia, lo que hace es entrar en Messina, le permitiría entrar por ahí, apoderarse de esa parte de Sicilia y estrechar más el cerco sobre la única colonia griega que queda en la isla de Sicilia, que es la ciudad de Siracusa. Y exactamente lo que pasa es que lo mismo ocurre con Roma. El Senado percibe que los mamertinos son unos gente indeseable, pero poner un pie en la isla a partir del estrecho de Messina supone no solo hacerse con la isla, sino expandirse según sus planes por el Mediterráneo occidental, que era un pastel muy grande que estaba todavía por repartir. Los primeros en reaccionar son los cartagineses, que le dicen que sí a los mamertinos y que les permitan una guarnición en Messina y los protegerían de los griegos de Siracusa. Los mamertinos aceptan una guarnición cartaginesa y ahora mismo los cartagineses son poderosísimos y se sientan en Messina, pero los mamertinos están viendo, temen que estos son muy poderosos, que tengan una ocupación militar. Temen que esa guarnición cartaginesa derive en una ocupación sobre la ciudad y recelan de las intenciones de los cartagineses e insisten en la embajada en el Senado romano, lo que hasta ese momento no ha tenido respuesta, pero que cuando los cartagineses mandan un grupo de militares allí ya empiezan a ponerse nerviosos. Entonces los romanos no se atreven realmente a acceder a las demandas de una panda de criminales que se han apoderado de la ciudad libre en la costa este de Sicilia. Pero cuando ven que los cartagineses toman la iniciativa y colocan una guarnición, pues entonces ya cerca de donde están y que el estrecho de Messina se va a convertir en la frontera entre Roma y Cartago, lo que significa que cualquier penetración en Sicilia por parte de Roma es más complicada al Senado de Roma. Entonces ya empiezan a cambiar de opinión y a darse prisa, porque aquello se empieza a poner feo. Someten el asunto a una asamblea ciudadana de Roma y la asamblea decide que había que intervenir en Messina, que había que estrechar a los cartagineses y colocar a los romanos en la ciudad y que los romanos debían seguir expandiéndose por la isla de Sicilia. Bueno, en ese momento lo que pasa es que un cónsul romano toma la iniciativa en arremeter contra la guarnición cartaginesa de Messina y comienza lo que será la primera guerra púnica. Habrá 3 guerras púnicas. Os he dicho que las 2 primeras 50-50, no está clara, la tercera sí. La primera de las 3 guerras entre romanos y cartagineses que duran 100 años y que llevan a los límites a las 2 potencias, con un resultado incierto en la primera y la segunda, pero sin embargo cambia totalmente el destino de Cartago, cambia totalmente el destino de Roma y cambia totalmente el destino del Mediterráneo, de Europa occidental. Bueno, la primera guerra púnica va del 264 al 241. Los romanos desembarcan me voy a quedar sin voz, en Messina
con un ejército superior, se apoderan de la ciudad y acaban con los mamertinos, que al final no sacan taja de nadie, que vieron cómo sus maniobras solo sirvió para que los romanos se apoderaran de Mesina y aniquilaran la guarnición cartaginesa. Pero vieron como que si querían continuar la guerra debían de combatir en una isla y debían de luchar contra Cartago, porque Cartago iba a mandar ahora a su ejército, que era una potencia que llevaba varios siglos recorriendo con su navío el Mediterráneo occidental y que tenía un total control del mar, tenía gente muy puesta, muy preparada de guerra marítima. Los romanos no. Cosa que los romanos eran muy pragmáticos. Era gente del Lacio, que eran agricultores. Hasta ese momento no se había enfrentado en una batalla naval Roma. Y los romanos son muy pragmáticos, sabían que las trirremes eran muy superiores a las barcas romanas y sabían también que los cartagineses tenían una estrategia dentro del mar, una estrategia de guerra marítima naval que era sencillamente increíble. Estaban muy adiestrados, mucho mejor que los romanos. Al poco de comenzar la guerra, los romanos decidieron que si su punto fuerte era la guerra terrestre, tenían que inventarse algo para que las legiones, que si su arma eran las legiones y combatían bien a pie, estaban muy organizadas y bien entrenadas, debían encontrar la manera de convertir una batalla naval en una batalla terrestre, y allá que se lo inventaron. Y algo que a priori parece imposible, pero que no se resistió al ingenio de los romanos. Dotaron a las trirremes de las... y cuando querían entrar en combate, bogaban con fuerza para darle mayor velocidad posible y se incrustaban con el espolón contra el barco enemigo. Esa era la práctica que llevaban empleándose cientos de años a los cartagineses y que era efectiva. Pero los romanos añadieron a sus barcos el extraño espolón, se lo copiaron, pillaron barcos trirremes y que recibía el nombre de corvus, cuervo, y que era una especie de pasarela de madera con garfios de metal que cuando se aproximaban mandaban a los legionarios. Bueno, cuando las trirremes romanas veían al enemigo cartaginés se acercaban apresuradas, pero no con la idea de embestirle, sino se acercaban a las trirremes cartaginesas. Esa pasarela de madera lo que posibilitaba era que las legiones romanas se introdujeran en esos barcos y pudieran luchar en un contexto contra el enemigo, lo que pilló por sorpresa totalmente a los cartagineses, que no esperaban el uso de esas originales técnicas, combinando el uso de combate naval con el de combate en tierra, con el de la supremacía del ejército de tierra. Los romanos poco a poco se fueron apoderando de Sicilia hasta el punto de que en el 256 la República de Roma envió un ejército a Cartago a someter la ciudad y ganar la primera guerra púnica de una vez. Este primer intento de desembarco y terminar la guerra fue un desastre y los romanos no consiguieron tomar la ciudad de Cartago, que estaba blindada, y los refuerzos que manda la República Romana, lo que pasa es que se ven totalmente sorprendidos por la tormenta y los naufragios en el mar, como le pasó a Felipe II con la Armada Invencible. Luchaban contra los elementos, cuando tenían menos experiencia de lucha marítima. Cuando mandaron nuevos barcos a rescatar a los legionarios atrapados al norte de África, los barcos que regresaban a la península cargados de legionarios se vieron sorprendidos de nuevo por nuevas tormentas y naufragaron, llevando la muerte a miles de soldados legionarios romanos. De este primer intento de conquistar Cartago, los romanos descubrieron que antes de ir a por la cabeza hay que ir a por el cuerpo. Ahora sí, los romanos lo que pasa es que fueron avanzando y conquistando el resto de la isla, menos los griegos de Siracusa, y para la década de los 40 tenían completamente acorralados a los cartagineses en el lado occidental de Sicilia. Sicilia era muy apreciada porque era la llave del Mediterráneo. Es más, no solo tenían acorralados a los cartagineses, sino que los romanos avistaron los últimos barcos que les quedaban, que trataban de escapar del cerco romano y regresar al norte de África. Pero los romanos eran muy supersticiosos. En esta época era supersticioso todo el mundo, los egipcios, todo. La flota romana vio ahí la oportunidad de acabar con el resto de la flota cartaginesa y de completar la conquista de Sicilia. Pero en este momento, unos pollos se interponen en el camino de las tropas de la República Romana. Antes de entrar en batalla, los comandantes romanos, en este caso el cónsul Publio Claudio Pulcro, y la batalla de Trampani, en el 249 a.C., debían de consultar los augurios a los dioses entrada en batalla las tropas romanas. Antes de entrar tenían que consultar los augurios. En tierra se podía
esos auspicios se podían hacer con el vuelo de las aves, con el hígado, etcétera, sacrificando un cabritillo y tal, y viendo las entrañas. Y después se quemaba este animal. Pero en los barcos, no sé, eso de quemar un animal y era un poco complicado. Y entonces llevaban pollo y le daban de comer. Si los pollos no comían, no se entraba en guerra, porque los dioses no estaban por la labor. En tierra se podía examinar las vísceras de un animal y de esta manera deducir si los dioses se aprobaban o no se aprobaban, pero bueno. El caso es que se le echaba de comer a los pollos, y si comían es que los dioses estaban de acuerdo con la batalla, y si no comían significaba que mejor no emprendieran batalla por si acaso. Bueno, el cónsul lo que pasa es que avistó a las tropas cartaginesas que salían del puerto de alta mar y era el momento propicio de hacerse con ellos para un ataque, pero los pollos no comieron inexplicablemente y no hubo ataque. Eso lo que pasa es que retrasó 8 años el final de la guerra, los pollos, hasta que en el 2040 o en el 241 antes de nuestra era, before present BP, fueron derrotados por los romanos, los cartagineses. Esa derrota de la primera guerra púnica fue desastrosa para Cartago porque esta pérdida de Sicilia se sumó el pago que tenían de indemnizaciones a Roma y la ruina de la hacienda cartaginesa provocó la rebelión de los mercenarios, de los cartagineses. No pudieron pagarles porque habían perdido la batalla, la guerra. Y entonces los cartagineses tuvieron que hacer frente a una guerra terrible contra los mercenarios que se rebelaron contra ellos. Entonces, no solamente perdieron la guerra, sino que fueron agredidos por su propio ejército. Los mercenarios habían combatido con ellos en la primera guerra púnica y entonces, debido a esto, lo que pasa es que pierden también Córcega y Cerdeña y casi todo el terreno que pasó a manos de Roma, porque Roma aprovechó la coyuntura a río revuelto, ganancia de pescadores. Gustave Flaubert escribe Salombo, como os he contado, que ambienta Cartago justo en este momento concreto de las postrimerías de la Primera Guerra Púnica. Se atribuye también a Elisa, en 1814 antes de nuestra era, la fundación de Cartago y las leyendas cartaginesas fenicias llamada Dido, la errante por los habitantes del norte de África que había fundado la ciudad de Cartago, negándose al matrimonio, tal, con los libios, como os he contado, se tira la... Pero bueno, después de la Primera Guerra Púnica, los romanos manipulan la información. Y es todo cuestión de publicidad. Después de la Primera Guerra Mundial había pasado 20 años y lleva a los dos países al límite, a las dos potencias. Entonces los poetas de Roma, como Virgilio con la Eneida, estamos con Augusto, amaña la historia de Elisa y Dido lo que pasa es que es la enamorada de Eneas que va a fundar Roma, y entonces ella, como Eneas se viene a fundar esa estirpe, se suicida por ella. Es un amaño que hacen, pero bueno, está gracioso. Así ha pasado a la posteridad. Bueno, Neo Nervio, que así es el fundador de la literatura latina, nace durante la Primera Guerra Púnica y es testigo directo de cuanto acontece y escribe el primer poema en latín, que son las guerras púnicas dedicadas a la Primera Guerra Púnica. Of course, cuenta que la enemistad entre romanos y cartagineses viene de antiguo y que todo había empezado después de que la guerra de Troya y de que uno de los príncipes de lo que va a ser la fundación de Roma deja tirada a su reina. Huye de la guerra de Troya, que se llama Eneas, que va cargando con el padre, ha recalado en el reino de Cartago y que allí inicia una aventura amorosa con Dido, con la reina Elisa. Los que se amaban mantienen un idilio y después Peronea está llamado a ser fundador de Roma, la estirpe de Rómulo y Remo, se lo dicen los dioses, que ha de quedarse allí con la reina nada, que tiene que seguir camino, tiene que irse a ir a Italia y ser el antepasado de lo que sería la fundación de Roma. Cuando los dioses le mandan a Eneas que abandone Cartago y viaje a Italia para cumplir su destino, abandona a Dido, a Elisa, despechada, se suicida. ¡Qué tramposo! Bueno, este relato lo que pasa es que después lo retoma Virgilio, que era el escritor de la corte del emperador Augusto, entre el 70 y el 19 a.C., que por supuesto Augusto le hace ser sucesor de Eneas, de Rómulo y Remo, etc. Se amaña. Cuando estamos bollantes se amaña la historia. La Eneida, y de él se reproducen las palabras de la reina Elisa en la hoguera, dice Elisa: oh sol, que todos los afanes de la tierra ilumina con tus rayos, y tú, Juno, intérprete y sabedora de mis cuitas, y Hécates, ululada de noche en las cruzas de las ciudades, y furia de la venganza y dioses de Elisa, que se muere, aceptad esto, caed sobre los malvados con justo numen y escuchar vuestras plegarias. Esto pido, es una maldición lo que está echando a los romanos.
Eso se lo han inventado los romanos. Esto pido, esta voz mía derramo la última junto a mi sangre. Vosotros, mientras que está ardiendo, está diciendo esto, el discursito. Vosotros, tirios, perseguid con odio su estirpe, la raza que venga y dedicad este presente a mis cenizas. No hay amor ni pacto entre los pueblos que surja algún vergador de mis huesos que persiga hierro y fuego a los colonos dardanios. Ahora o más tarde, cuando se presenten las fuerzas, costas enfrentadas a sus costas, olas contra sus aguas, imploro, arma contra sus armas, peleen ellos mismos y sus nietos. Aquí la maldición, el mal fario que le ha echado la diosa Dido. Despechá. Que no, que es publicidad, que la Eneida. Fue tan descomunal el enfrentamiento que solo pudieron encontrar un origen sobrenatural y mitológico para la explicación de la maldición de Dido. La demanda de Dido de un vengador. Emerge 20 años después de la Primera Guerra Púnica, que habían perdido Sicilia, Córcega y Cerdeña y que habían pasado a la República de Roma. Roma había pasado a la monarquía y después pasará al imperio. Se habían concentrado en sus posesiones la República Ibérica y a tal efecto había mandado a la familia de Amílcar Barca. Ellos poseían hasta el Ebro, poseían la península ibérica y les daba bastante beneficio al final del ejercicio. Bueno, en el 229 Asdrúbal y en el 226 habían firmado un tratado del Ebro de los romanos con Asdrúbal. El Ebro se firma como límite del avance de Roma y Cartago. Ponen ahí la frontera, no pasar. Amílcar Barca es el primero en desembocar, es el que funda Acraleuque, que es Alicante, y después de la muerte de Amílcar, que lo asesinan allí, le sucede su hijo, quizás su yerno, que es Asdrúbal. Asdrúbal es asesinado en el año 222 antes de nuestra era, y es ese momento donde emerge el vengador de las palabras de Dido, el de la maldición, que los versos de Dido, que es el de la Eneida, que es Aníbal, que va del 247 al 183 antes de nuestra era. Aníbal, que era un genio simplemente excepcional. Había retomado los intereses de Cartago de la península ibérica y estaba explotando los recursos para pagar las indemnizaciones romanas. Ya como todas las guerras, las indemnizaciones son leoninas para que no levantes cabeza a los 2 días. Aníbal, desde un inicio, quiere odia a Roma, a la República Romana y devolver a los cartagineses su antiguo esplendor perdido y darle la vuelta a esta partida por ver quién dominará el Mediterráneo occidental. La guerra comienza. Vamos a la Segunda Guerra Púnica. En el 218 antes de nuestra era, momento en que comienza la Segunda Guerra Púnica, la que Aníbal, después de haber hecho acopio de pertrechos, porque claro, es un desafío tremendo lo que hizo, recorre la cornisa levantina, cruza el Ebro, que no debía de cruzarlo porque era el acuerdo que tenía, incumpliendo el tratado que tenía con los romanos, atraviesa los Pirineos en pleno invierno. El sur de la Galia, el Ródano. Allí los hermanos Escipiones intentan pararlo, pero sin éxito, con un ejército de elefantes. Lo que pasa es que esquiva las legiones romanas, que ellos se quedan alucinando. Se presenta en el 218 en los Alpes, que era imposible cruzar en invierno. Pero tenía unos ingenieros alucinantes. Y Aníbal los cruza, tened en cuenta que cruzaron ríos con los elefantes. No eran uno ni dos. Cruzan con los mercenarios africanos, íberos y celtíberos y los elefantes. Se desparrama por el Valle del Po al comienzo del año 217 y allí es donde los romanos salen al encuentro y los vencen, claro, y los derrotan en Tesino, en Trevi, etc. Los romanos los vencían siempre. Para los romanos fue como una pesadilla. Atraviesa toda la península itálica y para el 213 ya ha llegado al extremo meridional y ya ha ido derrotando una a una todas las legiones romanas que han salido a su paso. Pero no creéis que llevaba mucha gente, es que era un buen estratega. Desesperados, los romanos hacen el ejército más grande conocido hasta entonces, decenas de miles de legionarios y cónsules para frenar lo que pasa a Aníbal en la batalla de Cannae.
Y allí demuestra Aníbal porque es uno de los grandes genios que ha pasado a la historia de la guerra. Dispone las tropas haciendo un arco delante de las legiones romanas. A medida que estas van avanzando, chocan contra las tropas cartaginesas y los cartagineses lo que pasa es que huyen y los romanos creen que están ganando y se adentran más y más. Entonces lo que pasa es que sus flancos son más vulnerables. Encorajinados después de perder tantas batallas, después de combatir, porque los habían humillado muchísimo a los romanos en su propio campo, como los futbolistas, las tropas romanas avanzan y aquel lo está esperando y el círculo se cierra. Las tropas romanas avanzaron cada vez más deprisa a medida que los cartagineses se retiran a más velocidad, convencidos los romanos que les ganan y que los están humillando. Y los cartagineses envuelven a los romanos, que eran menos ejército, muchísimo menos gente, en un arco que los romanos confían en romper, son aprisionados y vencidos. Y lo que no saben es que esta retirada cartaginesa ha sido antes meticulosamente diseñada por Aníbal, que era un genio, y casi todos los buenos militares, hasta en la Segunda Guerra Mundial, Patton, yo que sé, Napoleón, hablan de Aníbal. A medida que las legiones romanas, porque son estrategias creativas, avanzan y avanzan, exponen sus flancos a las tropas cartaginesas de refresco y lo hacen mucho más vulnerables. Con lo que cuando piensan que ganan, los cartagineses caen sobre ellos, le infringen entre 60.000 y 70.000 muertos, más un cónsul, 70 senadores capturados, etc. Una humillación en su propia tierra nunca habían visto, con un ejército gigantesco. La mayor derrota hasta ese momento de Roma, una total victoria de Aníbal. Aníbal ante portas, gritaban los romanos. Aníbal ante las puertas de Roma. Ante la estrategia militar romana adversa prevalece la sangre fría de Publio Cornelio Escipión, el africano famosísimo, que es del 236 al 183. Y los romanos, después va a ser un sobrino suyo el que va a estar en la Tercera Guerra Púnica. Los emilianos. Bueno, los romanos no cambian un ápice su estrategia de la Segunda Guerra Púnica y esta determina lo que va a ser la contienda. La guerra no se decide en la península itálica, sino en la península ibérica. Le cortan el oxígeno, como os he dicho. Si los romanos consiguen que Aníbal se quede sin refuerzo, sin oxígeno, antes y después tendría que carencias suficientes como para no poder derrotar a los romanos. Entonces la clave estriba en cortarle ese abastecimiento, esos refuerzos que llegan del exterior. Pueden llegar de África, pero los romanos controlan el Tirreno, Córcega, Cerdeña. Y la flota romana lo que pasa es que tenía bloqueada la ruta de Cartago, pero la ayuda podía venir de la península ibérica, que ellos son dueños, los cartagineses, casi de toda la península ibérica. Así que los romanos son cuidadosos al evitar que no salga de allí ningún tipo de ejército o ningún tipo de ayuda para cortar el oxígeno a Aníbal, que está invicto hasta ese momento. El 215, después de que la batalla de Canal, los romanos siguen fieles a esa estrategia, aunque han sido humillados, ellos no se apartan del camino, van con esa idea fija, y en el 210 Publio Cornelio Escipión, el africano, desembarca a la península ibérica para asegurarse de que no le van a enviar refuerzos a Aníbal, además de pasar al ataque en maniobra fulminante. En el 209 se apodera de Cartago Nova, que era Cartagena, aquí al lado de mi ciudad, y al apoderarse de esa ciudad se apodera de todas las provisiones y pertrechos que tenían preparados para Aníbal en Italia. Para seguir manteniendo viva esa. Entonces, en Cartago Nova lo que ocurre es que los cartagineses tienen también a los hijos de los principales íberos, de los señores íberos, celtíberos y demás pueblos hispanos como garantía para que esto a su vez abastecieran las tropas de Aníbal, para garantizarse el abastecimiento y la libertad de la causa cartaginesa. Y en ese momento en el que Publio Cornelio Escipión, el africano, se apodera de todo esto, los padres abandonan la causa cartaginesa para seguir la causa romana, se cambian de bando por la cuenta que les trae. Entonces ya son partidarios, les devuelven a los hijos y entonces ya son partidarios de Roma, normal. En el 209, en el que Publio Cornelio se apodera de Cartago, lo que pasa es que Aníbal sabe que la Segunda Guerra Púnica ya está perdida, porque no está abastecido, él necesita
abastecerse, hombres de refresco, armas, montones de cosas. A pesar de que Aníbal continúa ganando batallas, sin abastecerse, su ejército lleva años fuera de casa, lleva muchísimos combates, está totalmente desgastado y sin provisiones, con lo que al final no tuvo más remedio que regresar a Cartago por la cuenta que le traía. Allí desembarca Escipión, el africano, y en la última de las batallas de la guerra púnica, en la batalla de Zama, que es súper famosa también, Escipión inflige a Aníbal una única derrota en la Segunda Guerra Púnica. Y los cartagineses, después de esta batalla, lo que pasa es que pierden las posesiones de la península ibérica, que pasan a ser romanas, y pierden las posesiones del norte de África, que pasan a la República de Roma, o se independizan. Bueno, Cartago lo que pasa es que se había reducido a nada y menos, pero seguía siendo muy fértil y ellos seguían siendo muy negociantes y muy emprendedores. Tenían un espíritu increíble. Cartago, que había tenido un imperio gigantesco en el Mediterráneo occidental, pasó a ser un reino reducido de la capital. Y aún así renace de sus cenizas. Los cartagineses son muy emprendedores, se la ingenian para sobrevivir. Tenían que hacer frente a ingentes indemnizaciones de guerra, que las cumplen, consiguen pagarlas, su flota queda totalmente mermada, la rehacen, sus recursos quedan muy disminuidos, consiguen recuperarse. Cartago se convierte de nuevo en un emporio comercial, porque eran buenos negociantes, eran muy inteligentes, emporio comercial de primer orden, y son capaces de ir pagando todo el dinero que se le había impuesto como multa, como indemnización, que debían pagar a Roma, recuperarse. Pero en el siglo II antes de nuestra era, Cartago era una próspera ciudad de nuevo que no dejaba de sorprender a propios extraños. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el 157 Cayo Marcio Porcio Catón, el famoso censor, en el que va del 234 al 149, una figura notable de la política romana, visita Cartago, ciudad que había sido completamente derrotada, y ahora era un pequeño territorio en torno a la capital, pero era muy próspera, y en esa época Roma domina el Mediterráneo totalmente y ya es una superpotencia que nadie le hace sombra. Así todo, cuando Catón el Censor visita la ciudad de Cartago, ve el puerto comercial, el militar, las calles, lo prósperas que son, los mercados, atestadas de mercaderes, la enorme población, la ciudad, las murallas y la riqueza que tienen las tierras que le rodean, se siente aterrado del todo y piensa que esta gente dentro de 2 días lo tienen allí otra vez, que la pesadilla que habían vivido con Aníbal se va a repetir. Entonces los terrores que habían tenido en el pasado experimentados con anterioridad, que os he contado, en la Segunda Guerra Pública, podía volver a producirse y que Cartago podía volver a ser capaz de levantarse de su ceniza. Entonces empieza a decir en latín, tengo que leerlo: delenda es Cartago, ceterum censeo Cartaginem se esse delenda. Pero Roma está conquistando la península ibérica y parte de Grecia, entonces está un poco dispersa, ¿no? En el Mediterráneo oriental, etc. Al final de su discurso en el Senado, aquí el censor Catón decía pues que eso, que hay que destruir Cartago, tocara o no tocara. Fuera cual fuera el discurso, terminaba con Ceterum censeo Cartaginem esse delenda. Y además de todo, esto es la traducción, pienso que debemos destruir Cartago. Daba igual que hablara de cualquier cosa, siempre se terminaba ahí la historia. El caso es que insiste y insiste, y tal es la insistencia que al final el pánico que siembra en el Senado, que es la memoria que había dejado con Aníbal, en los romanos, que al final se sale con la suya. Los romanos nada más que pensar que pudiera volver a repetirse el infierno que tuvieron con Aníbal, les daba de todo. Todavía estaba vivo, todavía se recuerdo y tenían la memoria fresca. Y aprovechando el enfrentamiento que nada tenía que ver con Roma, ya tienen la idea fija que hay que destruir Cartago, porque Cartago está muy próspera y eso es terriblemente peligroso, porque la van a tener ahí en 5 minutos. Bueno, ellos tienen un enfrentamiento con el reino de los númidas y aprovechando
que la excusa diplomática entre ambos, la República de Roma le declara la guerra a Cartago y estamos en la Tercera Guerra Púnica. Arrasan Cartago. Los cartagineses se humillan ante los romanos antes de que empiece la lucha. Piden perdón. Entregan a los generales que habían combatido contra los númidas, que eran amigos de Roma. Condenan a muerte a los comandantes que habían participado en esos combates. Entregan a la República de Roma 300 niños de las familias principales de Cartago como rehenes y como garantía de la buena fe de todo lo que están diciendo de la República Cartaginesa. Aún así, los romanos no aceptan y van a la guerra contra Cartago y desembarcan porque saben que están muy prósperos en el norte de África y comienzan a asediar la ciudad. Y aquí empieza la Tercera Guerra Púnica, que va del 149 al 146. Son 3 años, pero son muy intensas. Y no os creáis que la tuvieron todas consigo, porque los cartagineses eran muy aguerridos. Como los romanos ya en la Guerra Púnica habían intentado apoderarse de Cartago, sabían que no era fácil, que estaba rodeada de tierras fértiles, muy bien abastecida de agua dulce y estaba muy bien blindada, era muy inexpugnable. Tenían unas espléndidas murallas anchas que rodeaban la ciudad, donde la rodeaba el mar. Cartago tenía un puerto de guerra capaz de almacenar 170 trirremes, tenía también su puerto comercial, mantenía todavía una flota comercial notable. Los romanos pusieron cerco a la ciudad durante más de 2 años, pero no hicieron avance y fueron derrotados en sus intentos de adentrarse en la ciudad. Pasaron los meses y los años y las tropas romanas estaban atascadas frente a la ciudad de Cartago, no podían con ella. La ciudad parecía inasequible al desaliento, y porque tenían abastecimiento de agua dulce, porque tenían almacenamiento de tal, eran muy modernos. Y entonces entre las tropas romanas cundió el desaliento hasta que llegó Publio Cornelio Escipión Emiliano, que había nacido en la familia de los Emilios. Y no era Escipión el africano, era familia. No era Escipión de nacimiento, pero era pariente. Entonces había sido adoptado por los Cornelio y Escipiones, descendientes de Escipión el africano. Y los romanos, como son un poco supersticiosos, pues vieron que era adecuado esta elección fue adecuada para la Segunda Guerra Púnica, pues dijeron, vamos a mandar un pariente que nos ha ido muy bien. Así que mandaron a Escipión Emiliano a apoderarse de la ciudad de Cartago y terminar de una vez con el predominio de este lugar, que era un lugar excepcional. Según llegó, como el cerco de Numancia, que él también lo había solucionado, porque era bastante inteligente, restaura el orden y la disciplina entre las tropas, que eran ya las tropas de Pancho López, y restablece un cerco cerrado en torno a la ciudad, rodeada de mar por tierra, y someterla de hambre y las vibraciones. Cuando la ciudad de Cartago ya está debilitada, después de un cerco extenuante, después de más de un año, que sí fue realmente un cerco, en el 146 a.C., cuando ya nadie entra ni sale de la ciudad, cuando se mueren de hambre, cuando eso es de penuria, en ese momento lo que pasa es que Escipión Emiliano ordena el ataque a la ciudad cuando ya están desesperados. Aún así, los cartagineses, que son orgullosos y aguerridos, resisten casa por casa, barrio por barrio, y se combate cuerpo a cuerpo durante semanas en la ciudad, pero al final los últimos combatientes que se van a la zona donde hay una columna que simboliza la fundación de la ciudad. Allí se atrincheran todos los que quedan vivos. Se refugian en la columna de Birsa, que es el templo de Spu, que es el dios de la sanación fenicio. Es la columna que había simbolizado la fundación de la ciudad. Y allí, viéndose derrotados, habían sido muy valientes e imploran clemencia a Escipión, y Escipión les da la clemencia y no los mata. Cartago es derrotada completamente, conquistada. La conquista es bien recibida en Roma, pero tiene una recepción particular en el pensamiento occidental. Después dicen que había sembrado sal. Es mentira, porque allí después se hacen colonias romanas. Si hubieran sembrado sal, no hubieran sido colonias ricas romanas. Eso después se colonizó por romanos. Estas 3 guerras que se extendieron más de 100 años entre romanos y cartagineses, lo que pasa es que se le da un trasfondo sobrenatural, la maldición de la reina Dido, de Elisa, y tienen en nuestra cultura como una repercusión gigante, ¿no? También con la Eneida, porque sabemos que somos hijos de los romanos por haber vencido a los cartagineses, pero de haber sido de otra manera seríamos hijos de los cartagineses. Bueno, espero que os haya gustado, creo que es el vídeo más largo que he hecho desde que Ila Basmati empezó, y bueno, hasta mañana, bye.